Dentro de nuestro índice tenemos tema, planteamiento de problemas, objetivo general, objetivos específicos, marco teórico, metodología, interpretación de resultados, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Nuestro tema es percepciones docentes sobre la aplicación de las teorías del aprendizaje en la planificación microcurricular del bachillerato. En el planteamiento del problema podemos notar que en la educación actual las metodologías tradicionales han dado paso a enfoques más centrados en el estudiante, por lo que a algunos docentes se les ha complicado un poco adaptarse a esta situación. Como podemos ver en la diapositiva, hemos resaltado tres causas por las que a los docentes se les complica un poco. Podemos notar que la situación puede detenerse a la falta de formación, falta de conocimiento o resistencia al cambio metodológico. Por ello es necesario conocer cómo perciben los docentes la aplicación de teorías como el constructivismo, el cognitivismo, el aprendizaje social, el humanismo, entre otras. Por esto esta investigación, para que podamos identificar dichas percepciones y analizar en qué medida estas teorías se reflejan en las estrategias metodológicas utilizadas. Objetivo general. Identificar la perspectiva de los docentes del bachillerato sobre la aplicación de las teorías del aprendizaje en la planificación microcurricular. Objetivos específicos. Analizar el grado de conocimientos de los docentes sobre las principales teorías del aprendizaje. Determinar cómo la aplican los docentes dicha teoría en sus estrategias metodológicas dentro de la planificación microcurricular. Proponer una estrategia de mejora basada en los resultados obtenidos sobre el uso de teorías del aprendizaje en el aula. Buenas tardes, compañeros. En esta tarde voy a dar la explicación acerca del conductivismo, el cognitivismo y el conectivismo. Son tres teorías de aprendizaje que ofrecen distintas perspectivas de lo que aprendemos. Como el conductismo, mencionan que se enfoca en el estudio del comportamiento estable, como estímulos y respuestas ignorando los procesos mentales anteriores. ¿Ya? El cognitivismo más que todo se centra en el proceso mental, donde el estudiante tiene la percepción, la memoria y el razonamiento de resolución de problemas para comprender un resultado específico. Y el conectivismo se hace referencia a la conectividad de redes. Hoy en un mundo actualizado, la conexión y la información de redes de aprendizaje es muy importante para que los estudiantes aprendan esa interacción. La metodología. La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y de corte transversal, ya que se centró en analizar las percepciones de los docentes en un momento específico del tiempo. Se utilizó el método de encuesta mediante un formulario estructurado, el cual fue aplicado a una muestra de 53 docentes, ya sea docentes de bachillerato general unificado, bachillerato técnico y también del bachillerato internacional, pertenecientes a instituciones rurales y urbanas del país. El instrumento contó de dos secciones principales. La primera fue recoger datos generales de los docentes, tales como los años de experiencia, el tipo de bachillerato donde están laborando, la zona geográfica también en la que laboran, y la segunda sección incluyó 8 preguntas centradas en teorías del aprendizaje, como son el conductivismo, el constructivismo, el cognitivismo, el aprendizaje social, el conectivismo, humanismo, inteligencias múltiples y aprendizaje experimental. La elaboración de este instrumento lo realizamos en equipo, considerando los aportes de cada uno de nosotros y fundamentándonos en los contenidos que pudimos obtener en el módulo. Posteriormente, se recolectaron los datos y se sintetizaron mediante tablas y gráficos. Esta información sirvió como base para identificar una problemática educativa relevante y proponer una solución en el contexto áulico. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la interpretación de resultados. En base a la aplicación que se realizó la encuesta fue a 53 docentes de bachillerato de distintas instituciones educativas. Los datos que se recolectó dan los siguientes resultados. Bueno, el análisis refleja una predominancia de la categoría de acuerdo en todo lo que serían las preguntas. Como se puede observar, bueno, en la tabla 1 lo que nosotros tenemos
Es la pregunta, ¿cuál es la especialidad que ofrece su institución educativa? Teniendo un alto porcentaje lo que ahora es el bachillerato general unificado. La siguiente pregunta tenemos en el caso de ser bachiller técnico, especificar la especialidad, la mayoría dado por físico, matemático, contabilidad, ciencias y químico biólogo. Todo esto ha sido un factor importante para la recolección de datos que nosotros hemos dado. Bueno, continuando con la interpretación de datos, para nuestra tercera pregunta, hicimos énfasis a cuántos años de experiencia tienen como docentes. La mayoría de docentes están en una experiencia de unos de 6 a 10 años en lo que es educación en bachillerato. Mm, También sí prevalece las personas que están entre 0 y 5 años, están empezando como docentes. En la cuarta pregunta hacemos referencia en dónde está ubicada su institución educativa, algo muy importante debido a muchos factores, una zona rural, una zona urbana, que en esto nos da mucha delimitación para todo lo que son los recursos que nosotros vamos a obtener para dar una mejor educación o una educación de calidad. Bueno, con la siguiente pregunta, ¿cree usted que los principios del conductismo pueden integrarse en las estrategias metodológicas para fomentar el aprendizaje de habilidades específicas? Em, En la mayoría de las preguntas que se realizó a los 53 docentes con una amplia experiencia en bachillerato, dio un resultado que están la mayoría de acuerdo y totalmente de acuerdo, debido a que los estudiantes necesitan los principios de esto para poder conllevar a una mejor o a un mejor nivel de educación. En la siguiente pregunta hace referencia, ¿cree que las actividades metodológicas pueden diseñarse bajo la teoría del constructivismo para promover el aprendizaje significativo y contextualizado? Hacemos referencia a que la mayoría adoptó una postura neutral, pero totalmente de acuerdo fue un porcentaje mayor y de las personas o de los docentes que tienen ya un recorrido o una alta experiencia más en esto. Bueno, continuando con la pregunta, hacemos referencia a la teoría del aprendizaje social de Bandura. Puede influir en la selección de actividades grupales dentro del microcurrículo. De los 53 docentes, se puede decir que más de la tercera parte estuvo de acuerdo y una tercera parte totalmente de acuerdo, debido a que como medio de desarrollo de competencias, lo cual es coherente a los principios de Bandura aplicados a un contexto educativo, siempre va a tener mayor relevancia. La pregunta número 8. ¿Cree que la teoría de aprendizaje cognitiva puede aplicarse en la planificación de actividades que desarrollen procesos mentales superiores o como el análisis o la síntesis? Bueno, igual, como al inicio se dio a entender de los 53 docentes que se encuestaron, la mayor parte está de acuerdo debido a su experiencia y la ausencia, bueno, de respuestas en totalmente de acuerdo también nos indica un reconocimiento generalizado del valor de esta teoría de la enseñanza orientado al pensamiento crítico. Continuamos. ¿Cree que la teoría del conectivismo puede aplicarse para integrar herramientas digitales y recursos en línea en un plan planificación microcurricular? La mayoría de los docentes está de acuerdo debido a que las herramientas digitales hoy en día es el auge o en donde todos los estudiantes están desarrollando diferentes tipos de habilidades. Para la siguiente, la 10ª pregunta, ¿cree que que las teorías de aprendizaje humanísticas pueden guiar la elaboración, de actividades centradas en el estudiante y en el desarrollo de valores y aptitudes? La mayoría está de acuerdo, debido a que promueve la educación integral y el respeto a la individualidad del estudiante. Bueno, para las últimas preguntas que tenemos, ¿cree que las estrategias metodológicas son más efectivas cuando se consideran los estilos de aprendizaje según la teoría de Gardner, inteligencias múltiples? Bueno, prevalece lo que es el de acuerdo, haciendo énfasis que según la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, se ha expresado, ha sido neutral todo, pero esta tendencia confirma aceptación generalizada del enfoque que promueve la personalización para el aprendizaje y el reconocimiento de distintas formas en que los estudiantes pueden procesar la información. Seguido de esto y como última pregunta,
Se les preguntó a los docentes, ¿cree que la teoría del aprendizaje experimental de Kolff puede ser aplicada en programas de actividades dentro de un microcurrículo? ¿Se hace de acuerdo a la evidencia del resultado, como se puede observar en pantalla? Todos totalmente, la mayoría de acuerdo, entre de acuerdo y totalmente de acuerdo. El resultado evidencia una alta aceptación de teoría que promueve aprendizaje activo mediante la experiencia directa y la reflexión a la práctica de los estudiantes. Bueno, contemplando todo lo que ha sido las 12 preguntas que se realizó a 53 docentes, la propuesta que se ha contemplado es el uso de recursos digitales, ejemplos prácticos y las simulaciones metodológicas para contextualizar el conocimiento. Además, con esto se considera que se promoverá la conformación de comunidades de aprendizaje entre docentes para compartir buenas prácticas, diseñar microcurrículos innovadores que sean llamativos y que hagan que se sienta o tenga el interés de los estudiantes para mejorar el nivel de educación. Esta intervención permitirá reducir una brecha entre el conocimiento teórico y con lo práctico. Nos ayudará promoviendo una enseñanza más reflexiva, activa y centrada para todos los estudiantes. Bueno, como conclusiones de lo más relevante que se pudo observar después de haber realizado toda esta encuesta a diferentes docentes de diferentes instituciones, se puede decir que la mayoría de docentes manifiesta estar de acuerdo con la investigación de teorías del aprendizaje en el aula, pero en muchos casos su implementación se da de forma parcial o intuitiva, sin una planificación estructurada, que es algo que perjudica mucho al momento de no tener una planificación con tiempos para poder realizar todo esto. Los datos que muestran existen una diferencia significativa entre docentes de zonas urbanas y rurales. Esto es muy importante debido a que al ser una zona rural dependemos de muchos factores y hay muchas limitaciones que los estudiantes de una zona urbana. Em, Nos van a limitar y la implementación de algunas teorías, especialmente aquellas que dependen de medios digitales, ya puede ser diferentes tipos de factores, un proyector, ordenadores, se va a limitar y va a ser un poco más compleja para el docente poder prestar este tipo de educación. Bueno, después de sacar unas conclusiones, de haber recolectado toda la información, podemos dar unas recomendaciones. Todos los docentes que nos ayudaron con esto nos han ayudado a sacar una recomendación que se puede generalizar. El diseño y la implementación de programas de capacitación al docente centrados en la aplicación práctica de las teorías del aprendizaje, utilizando ejemplos reales de la planificación microcurricular. También fomentar espacios colaborativos entre docentes como comunidades de aprendizaje o círculos pedagógicos que nos permitan compartir experiencias buenas, prácticas y estrategias mejorando continuamente basados en el aprendizaje. Motivar a los docentes a diseñar planificaciones más inclusivas y personalizadas, considerando las inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Esto nos va a favorecer a la educación más equitativa y significativa para metodologías activas, lo cual hará que mejore notablemente el aprendizaje para nuestros estudiantes.